Continuamos en Torremolinos en abierto y lo vamos a hacer como cada lunes recibiendo a nuestro doc favorito, el psiquiatra Luis Arocha, al que ya le damos las buenas tardes y la bienvenida, doc. Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Lo primero, preguntar cómo está su familia. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Cómo está su familia? Porque ustedes son venezolanos, entonces todos estamos pendientes de esas últimas noticias con decenas, centenas más bien de muertos y desaparecidos en los terremotos que han acontecido en los últimos días en Venezuela. Sí, afortunadamente, dentro de la tragedia, pues la familia, los miembros de la familia están bien. Ninguno ha sido afectado o ha muerto o cualquiera de estas cosas, ¿no? Me alegro. Pero sí, como experiencia, digamos, colectiva, ha sido realmente terrible. De hecho, todavía en estas primeras horas, porque siguen siendo todavía primeras horas, la cantidad de muertos va a ir creciendo indudablemente, ¿no? Y hay alrededor de 40.000 desaparecidos en este momento, lo cual indica que muchos de ellos pues deben estar enterrados allí en todos esos edificios que se derrumbaron, más de 100 edificios, en total más de 300, 400 viviendas, y en la medida que se ha ido avanzando por pueblitos cercanos al epicentro de la situación, se han visto muy afectados también. Cada día se van descubriendo nuevos lugares que han sido muy afectados por la situación, ¿no? Claro, y ahí entramos en miedo, en pánico, porque una situación que no vivían desde la década de los 60, me dijo antes, Doc, fuera de cámara. En el 67, el 67 fue el terremoto anterior. Bueno, hubo una experiencia también muy trágica que fue en el 99, 98, 99, creo que sí, 99 creo, o diciembre del 98, que fue el conocido como deslave. Fue que un cerro que está respaldando al puerto, el puerto principal, que es el puerto de La Guaira, se vino abajo y se llevó varios pueblos. Incluso el mar retrocedió unos 300 metros. Pero por el terremoto eso ya era un tsunami, porque se supone que cuando el mar se va para atrás es tsunami, ¿no? Bueno, porque no vino como ola. Por la tierra que bajó del cerro, además un cerro que tiene casi 2.000 metros de alto, o sea, un pico. Madre mía, vale. Un pico se vino abajo en cantidades, bueno, toneladas, miles de toneladas. Claro, y fue arrasando todos los pueblecitos que había debajo. Tapiaron varios pueblos y La Guaira la afectaron tremendamente, que es la capital de ese estado y además el puerto principal de Venezuela. Imagínate aquí, por ejemplo, un deslave que es imposible, ¿no? En el puerto de Cádiz, ¿no? Que es un puerto grande, pues un puerto principal. Y bueno, eso fue lo que pasó y destruyó completamente, digamos, la aduana, todo eso quedó sepultado, ¿no? Yo, como no conozco la geografía de Venezuela, claro. ¿El terremoto de ahora ha sido en la misma zona o ha sido en otra? En la misma zona. O sea, ¿y en la misma zona, punto, el mismo epicentro? En el mismo punto y con mucho peor. Mucho peor porque fueron dos terremotos seguidos de magnitud sobre 7, o sea, de importante magnitud, sí. Y bueno, que arrasaron con toda esa zona. Incluso hay afectaciones que se están descubriendo a 100, 300, 400 kilómetros de distancia. Claro, pueblos que han sido afectados, ¿no? Claro, porque la verdad que sí ha sido tan fuerte la magnitud del terremoto, ha ido arrasando con sus ondas expansivas o como se llame, hasta donde llegan, tela, porque aquí también vivimos con, bueno, no lo tenemos tan interiorizado el miedo de que haya en un momento un tsunami en Cádiz, porque ahí están las placas tectónicas en movimiento, se sabe que va a suceder. Que puede ocurrir, claro, por la distancia del Atlántico puede formarse un tsunami. Que aquí nos va a llegar muy leve, claro. La onda expansiva, pero nos llegará de alguna manera. Entonces, claro, se sabe que va a haber, pero no se sabe cuándo, si ahora, si dentro de 50 años, si dentro de 100, porque ahí está el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, la gente que sea un poco miedica ante las inclemencias de la naturaleza y demás y todo este tipo de catástrofes naturales,
pues claro, vivirá con más miedo. Y yo, la verdad, que cuando me enteré, entré como en pánico, porque ¿por qué tenemos esos miedos? Miedo a lo desconocido, Sí. miedo a las catástrofes naturales. Fíjate, De cómo nos afectarán. hay dos grandes tipos de miedos, ¿verdad? El miedo por algo que está ocurriendo, como es, por ejemplo, el momento en el cual ocurrió el terremoto, la gente cómo reaccionó, ¿no? O la erupción del volcán de La Palma, que lo tenemos más cercano O a la los erupción españoles. del volcán de La Palma, también fue la misma situación en ese momento en que el volcán está activo. Por cierto, yo le hice un seguimiento diario ¿Sí? a ese volcán. Pero estaba todavía viviendo en y que Venezuela. estaba viviendo en Ecuador. Ah, vale. Pero un poco observando la situación, hice un seguimiento diario de los 100 y pico de días que el volcán estuvo activo. Sí, fue brutal. Entonces, por supuesto, ese es el miedo inmediato, ¿no? Tengo miedo a una situación que está presente. Y el otro tipo de miedo, tengo miedo de algo que pueda ocurrir o que ya ocurrió, que tiene que ver con los mecanismos mentales de recuerdo y de construcción de futuro. Pero el que ya que ocurrió son- se convierte en trauma, entonces, ¿no? Exacto, cuando el miedo es algo que ya pasó, que ya no está, es cuando se presentan temores tipo estrés postraumático, temores tipo fobias, temores tipo trastorno de ansiedad generalizada. Y que no hace falta que nos haya ocurrido a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ha habido un accidente de un avión, me entra el miedo a volar, aunque no haya sido Claro, que exactamente. fuera alguien que yo Sí. conociera ni yo. Porque ya ese es el otro tipo de miedo, es un miedo que está en mi cabeza, ¿verdad? Vale, el entonces primer hay- miedo entonces hay es tres. hay una situación real. Y el segundo miedo es no está pasando nada, pero yo tengo miedo. Y yo tengo miedo porque estoy trabajando en el pasado o trabajando en el futuro. Aquel famoso de colocarnos en el aquí y ahora, ¿no? Sí. Colocarnos en el aquí y ahora como un punto importante para neutralizar los miedos, Tanto los futuros como los pasados. tanto los futuros como los pasados. Y ver que en el momento no nos está pasando nada, que estamos en una plaza tranquilamente, Exacto. escuchando De los hecho, hay pajaritos. una maniobra que la están publicitando mucho en estos momentos para ayudar a las personas, que es cómo ponernos en el aquí y ahora, ¿no? ¿La Entonces, están por publicando ejemplo, a raíz de los terremotos? exacto. Sí, lo están publicitando mucho por eso. Usted, como eso ya pasó, o sea, si ya usted está en su casa, salvó la vida, ya lo atendieron médicamente si tuvo algún tipo de herida. Es decir, ya usted está en otra situación, ya usted pasó esa página. Pero tendrá miedo a réplicas, Físicamente. ¿no? Sí, claro, pero tendrá miedo a réplicas. Pero, exacto. Entonces, cuando te entra el miedo, ¿cómo vuelvo a la situación? Colocándome en el aquí y ahora con los sentidos. Por ejemplo, miro 5 cosas que están delante de mí en este momento. Veo a Roxana con un micrófono en la mano, veo tu celular, veo la silla, veo al camarógrafo manejando la cámara y así sucesivamente, ¿no? Ujú. ¿Qué escucho? Escucho los sonidos, obviamente estamos en un restaurante, entonces por allá escucho gente conversando, escucho el sonido de unos platos por allá lejanos y así. Entonces, ¿y qué estoy palpando? ¿Cómo está la temperatura ahorita? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Y así voy pasando por las sensaciones, lo que estoy capturando con mis sentidos en este momento. Y voy respirando lenta y profundamente. O sea, ahorita no respiro mucho profundamente porque siento un olorcito a tabaco por ahí. Yo iba a decir, como me pongo a respirar yo ahora profundamente, me voy a quedar dormida. Exacto. ¿Qué ocurre cuando uno respira profundamente? Tiende a tranquilizarse. Una vez que me he tranquilizado, aquello que llaman cabeza fría, o sea, una vez que ya yo puedo pensar, es decir, que vuelve a entrar el ser humano, salí del miedo, que es una respuesta animal, y entro en la serenidad, que es el modo humano. Ya yo puedo entonces planificar racionalmente qué es lo que voy a hacer, cómo voy a continuar, cómo voy a respaldar para que esta experiencia de miedo no se repita, por ejemplo, a través de lectura, a través de asistir a una terapia, a través de buscar conversar con alguien querido que me dé algunos consejos interesantes, y de esa manera puedo salir del miedo.
¿Dónde se instala el miedo en el cerebro? ¿En la amígdala? La amígdala es el centro fundamental de procesamiento. El epicentro del terremoto. El epicentro del terremoto miedo, sí. ¿Que tiene forma de almendra y es chiquitita? Es chiquitica y hay dos almendras, una del lado izquierdo y una del lado derecho. Hay dos amígdalas. Sí, hay dos amígdalas. O sea, tenemos amígdalas aquí en la garganta y amígdalas en el cerebro. Esa es otra cosa. ¿Por qué se llama amígdala? Por eso, porque recuerda la forma de una nuez, de una almendra, ¿no? Entonces, al recordar esa forma, pues le pusieron ese nombre. Así somos los científicos, le ponemos nombre a las cosas, incluso se le pone nombre propio, por ejemplo. Sí, el síndrome de Cotard. Es en homenaje a Cotard, que ese síndrome consiste en que la persona cree que está muerta. Ah, pues ese será un tema, para afrontar en otro momento. Sí. La muerte. La muerte. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Y todos vamos a morir. Es uno de los temas también importantes que, por ejemplo, cuando la persona ha tenido mucho miedo a la muerte, sobre todo en la niñez, en la juventud, muchas veces puede desarrollar el síndrome de Cotard, que es una forma delirante, ¿no? Psicótica, ¿no? Que consiste en que la persona cree que está muerta. Pues eso lo trataremos la semana que viene aquí en nuestro programa y vamos a seguir hablando de los miedos. Estábamos hablando de que hay dos amígdalas. Exacto. Entonces, hay una amígdala izquierda del lado izquierdo y la amígdala del lado derecho. La amígdala del lado izquierdo es la que procesa fundamentalmente el miedo y la ira. Ah. Por ejemplo... ¿Qué se encarga de segregar un tipo de hormonas o cómo funcionan? ¿Cómo procesan eso? Funciona frenando las funciones cerebrales y intensificando la sensación de miedo a través del nervio vago. Intensifica la sensación de miedo, que es esa sensación de que el corazón se me va a salir por la boca, dice mucha gente, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿A través de impulsos eléctricos generando un tipo de hormonas o cómo? Eléctrico y con neurotransmisores. Son sustancias, sobre todo, dispara mucha dopamina, que en exceso produce esos estados digamos eso, esa sensación del corazón que salta, ¿verdad? Salta de aceleración cardíaca total. Te afecta el ritmo respiratorio, ¿no? Por eso toda esa respuesta es neutralizada precisamente con maniobras desde el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la respiración. También aquí hemos comentado en alguna oportunidad la neuroestimulación bilateral alterna, sí, que es un mecanismo muy bueno para contrarrestar eso. La ansiedad. Darte golpecitos de lado y lado en forma alterna, ¿verdad? Sí, que recordamos que esto fue una terapia que se empezó a tratar con los veteranos de Vietnam, con la gente que había regresado de la guerra de Vietnam, americanos. Sí. Los años 70 por allá, finales de los años 70, comienzo de los 80. Y se ha desarrollado y se ha extendido a otro tipo de situaciones también, y realmente es una herramienta muy poderosa. La amígdala izquierda nos hace entrar en pánico y la derecha, ¿de qué se encarga? La derecha más bien se encarga de las emociones, digamos, tranquilizantes. O sea, el cerebro izquierdo es el revolucionado. En esa parte. Pero porque también no hay que confundir con más arriba, ¿verdad? Que si es la diferencia de que el izquierdo se ocupa de lo racional y tal, y el derecho se ocupa de las emociones, se ocupa del arte, se ocupa de esas cosas, ¿no? Pero también esto es una estructura que está más abajo de esa estructura cerebral principal. O sea, está en la entreplanta de la cabeza. En la entreplanta, exactamente. Lo otro nos vamos al ático. Exactamente. Entonces, también creo recordar que la parte, cuando había ansiedad, la parte cerebral que secuestraba a la otra también era la izquierda, ¿no? La izquierda secuestraba la función de la derecha. Secuestra la función de la derecha. O sea, entonces, digamos, se apodera del control, no deja que la otra actúe y además impide la actuación del prefrontal, que es lo que nos hace humanos, pues. La capacidad de pensar, la capacidad de planificar, la capacidad de ejecutar las acciones de manera inteligente. No sé si mezclar esto o compararlo con la situación política de su país, de Venezuela,
que la amígdala izquierda está secuestrando a la amígdala derecha, no tanto por si es la izquierda o la derecha en plan política, sino porque un grupo de una ideología secuestra toda la ideología del país. Ojalá tuvieran ideología. Es que ni siquiera eso. Que la parte que está gobernando no tiene ideología. Utilizaron la ideología de lo que llaman izquierda. Sí. Yo siempre, cuando hablan en esos términos, recuerdo a José Ortega y Gasset, que decía, derecha e izquierda son hemiplejías morales. ¿Qué significa? Las ¿Qué significa? Tienes la mitad sana y la mitad enferma. La hemiplejía es ese cuadro en el cual la persona, por ejemplo, pierde la movilidad de la mitad del cuerpo. Vale, entonces, que le da una parálisis. Es una hemiplejía moral en tanto que tengo una parálisis, algo que no veo, que no registro, que registra el otro. Y el otro tiene algo que no registra, que lo tengo yo. Qué bonito sería que se pusieran en consonancia. Exactamente. En todo el mundo. Claro, claro. Y que los gobiernos trabajaran por los ciudadanos. Superar esa dicotomía. Entonces, este grupo delincuencial, porque ya está demostrado. Pero ahora estamos hablando de los de Venezuela o de nuestras amígdalas. Tú puro pusiste a hablar de la amígdala de Venezuela. Entonces, utiliza la ideología de izquierda, o la utilizó durante un rato, después se olvidaron de eso. Ah, vale, entonces sí estamos hablando de política. Sí. No estamos hablando de las amígdalas. Y esa es la base que está en por qué se triplica los efectos negativos del terremoto. No lo aludo simplemente por un comentario político, sino porque eso está en la base, que ha impedido, por ejemplo, ha retrasado el trabajo de los organismos internacionales que están rescatando gente. Claro, pero eso pasa hasta aquí, que se supone que estamos más o menos organizados. Cuando fue la Dana de Valencia, allí se estaban quejando también los equipos que llegaban de rescate, porque allí decían que no sabían a quién hacer caso y que ellos sabían cómo tenían que intervenir, pero ahora los mandos sentados en una oficina daban otra orden, que era una orden que no era ni lógica. Entonces, al final siempre pasa eso, la burocracia y la gente que no está en la zona, que no son equipos propios de rescate como bomberos, ejército y demás, que saben cómo tienen que actuar ante este tipo de catástrofes naturales, o voluntarios que llegan también, Cruz Roja y otro tipo de ayudas humanitarias, los dejan bloqueados porque las amígdalas de los otros no sabemos dónde las tienen. Porque ellos tienen otro tipo de miedo, que ellos creen que si ellos dejan hacer, pierden poder. Ah, porque se piensan que el pueblo va a ver que sobrevive sin ellos. Exacto, que no los necesita. Es como el empleado que me dice que tengo mucho trabajo y yo le digo, agradézcalo. Porque si usted no tuviera trabajo y su jefe se da cuenta, lo va a votar. Entonces, claro, ese es el problema de la política, la mala política, porque eso no es política realmente, eso es politiquería, actual, que está siendo como una especie de contagio en el mundo, ¿no? Se ha contagiado muchos países de este estilo de gobernar, que es yo gobierno, pero para mí. Sí, está pasando en muchos países, efectivamente. O sea, soy yo el que tiene que gobernar, no puedo alternar, ¿no? No puedo, digamos, que me suene en el pito el árbitro y me diga, tarjeta roja, usted va fuera del juego, puede entrar en la próxima jugada, ¿verdad? En el próximo partido. Pero de está votado porque está rindiendo mal. Sí, pero ahora dice... Entonces, aceptar eso... requiere humildad, requiere honestidad, requiere inteligencia. Pero como no la hay, dicen, pues yo me voy a montar mi propia liga, y en mi liga mis normas van a ser las mías, y en esa liga voy a jugar desde la retaguardia con mi propia liga, pero voy a influir en la tuya. Claro. Entonces fíjate cómo el miedo está en la raíz de la gran mayoría de decisiones humanas. El miedo es un tema muy importante en la actualidad, sobre todo para nosotros los especialistas en esto, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que el miedo es una raíz muy profunda que termina determinando
va a ser mi comportamiento en un momento dado. ¿Cómo voy a responder? ¿Los ¿no? mayores dictadores han vivido gobernando, dictando desde el miedo? Desde el miedo. El miedo los lleva a la soberbia, ¿verdad? Como mecanismo de defensa, así como el síndrome de Cotard dice estoy muerto ya, no, le tengo tanto miedo a la muerte que ya estoy muerto, ¿no? Igual ocurre, por ejemplo, cuando tú exploras a esos personajes, en el fondo tienen un terrible miedo, y es el terrible miedo de que descubran que el rey está desnudo. Pues con el rey desnudo y con el síndrome de Cotard nos quedamos hasta la semana que viene con ganas de seguir escuchándole, Doc, porque nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que continuar nuestro programa después de publicidad con la sección de literatura Entre Letras de Laura Montilla, y muchísimas gracias por... Cada vez vamos entendiendo, si siguen la sección del Doc, que también la tenemos colgada en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web y demás, irán viendo cómo funciona nuestro cerebro y a lo mejor se van dando cuenta de cosas que antes no veían, de lo que pasa en la sociedad y en el mundo actual. Exactamente. Porque al final yo me voy quedando con pinceladitas de, pues por ejemplo, el bilateral, ¿cómo se llama? Exacto. De cómo funciona, cuando se creó y demás, y llegas a entender ciertas cosas, o incluso podemos mini ayudar a la gente mientras se ponen en manos de un profesional como el doctor, que se pueden poner en contacto con usted, Doc, recuérdeselo a nuestros espectadores. 637. Lo tenemos puesto, si lo dice mal no se preocupe, okay, que lo estamos viendo. Ok, perfecto, ahí está. En el teléfono que tienen aquí a su disposición. Y también recordamos que lo pueden hacer a través de una aplicación muy chula. edu-car.com. _medio. Es una inteligencia artificial que han creado gracias a toda esa sabiduría que el Doc lleva recogiendo durante décadas, gracias a pues todos sus estudios sobre la psique humana, cómo funcionamos y cómo dejamos de funcionar. Que muchas veces, no sé si era el síndrome de Cotard, pero parece que estamos desconectados, ¿no? Así es. Gracias, Doc. Gracias a ti, al equipo. Y bienvenida Laura Montilla. Efectivamente, y espero que su país se solucione todo lo más rápido posible, que dejen actuar a esas ayudas humanitarias que están llegando desde muchísimos puntos, como cada vez que hay una catástrofe natural, que se desplazan de muchos países para ayudar a los más necesitados. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta, Laura Montilla.